Qué gusto nuevamente estar con ustedes en este estudio bíblico de la epístola de Pablo a los Romanos. Quisiera comentarles que, bueno, para algunas personas no les interesa mucho saber de la Biblia, conocer más de la Biblia. Han oído cosas y como que no les interesa, pero quiero decirles esto: algo bueno, por curiosidad deberíamos pensar, algo bueno debe haber en la Biblia. Primeramente, es un bestseller. A veces nos interesa leer un libro y vamos y lo compramos porque nos dan recomendaciones, nos dicen que es un bestseller y todo eso. Pues este es el bestseller de los bestsellers. Se han impreso o distribuido más de 5,000 millones de ejemplares en todo el mundo. 5,000 millones. Un bestseller lo consideran excelente si ya se ha editado y reproducido 1,000,000 de veces. Pues estos son 5,000 a 6,000 millones de ejemplares por todo el mundo. Se ha traducido a más de 1,500 idiomas y dialectos en todo el mundo y se sigue traduciendo. Entonces, son cualidades únicas que simplemente por curiosidad digo, yo quiero saber qué es lo que enseña la Biblia. Y realmente pues sabemos que la Biblia es la revelación de Dios para el hombre. Tiene muchos escritores, pero un solo autor, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, es la revelación de Dios para el hombre. Entonces, es lo que estamos haciendo. Este es un estudio bíblico, no es denominacional, no es proselitista, es para católicos, para evangélicos, para todas las personas que tengamos un factor común, que es creemos que la Biblia es la palabra de Dios, creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo amado del Padre. Entonces, pues bueno, yo les invito a que sigamos esta serie. Va a durar, no sé, 20, 30 capítulos, episodios. Pero en esta epístola de Pablo a los Romanos, escrita con la unción del Espíritu Santo, nos revela tantas verdades sobre el pensamiento de Dios, sobre el plan de Dios, de la redención, etcétera. Así es que los invito a que lo sigan gratuitamente a través de Facebook, de YouTube, buscando Oasis de Gracia, y ahí se pueden inscribir. O también en nuestra página de internet, que es Oasis de Gracia, pero la D, la pura letra D, sin la E, oasisdegracia.org. Nosotros, ahora que no hemos podido asistir presencialmente a la iglesia, pues tenemos la facilidad de que a través de YouTube, pues en las televisiones que hay ahora que les llaman inteligentes, y que tú puedes tener la aplicación de YouTube, pues ahí vemos las reuniones, las clases, las predicaciones, los cantos y todo eso los vemos en la pantalla grande de nuestra sala. Bien, entonces entrando en materia, el libro de Romanos, que estamos viendo solamente ahorita primeramente en la primera sección de estos estudios, un bosquejo. En general, vimos en los primeros 3 capítulos de Romanos en el bosquejo que queda totalmente demostrado la pecaminosidad de la raza humana. Queda demostrado que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Primero agarra a los judíos y les demuestra que por más judíos que son, todos son pecadores. Y luego agarra a los no judíos y nos demuestra también, por más buenos que seamos, caemos delante de Dios la categoría de pecadores. Por lo tanto, no hay nadie que pueda pararse delante de Dios y decir yo soy limpio y puro 24 horas al día, 7 días a la semana, toda mi vida.
Entonces todos necesitamos de un Salvador, todos necesitamos de un Redentor. Eso fue lo que vimos en el bosquejo de los primeros 3 capítulos. Y ahora vamos a seguir viendo con el segundo tema que trata el apóstol Pablo en esta epístola a los Romanos, que es la salvación, la justicia de Dios. Y pues primeramente vamos a recordar la diferencia entre lo que la Biblia le llama la justicia de los hombres y la justicia de Dios, porque es básico para entender el mensaje de esta segunda parte de los bosquejos. Ya lo mencionamos, pero vamos a repetirlo. La justicia del hombre es la justicia que yo busco presentarme delante de Dios justificado por lo que yo soy, por mi comportamiento, por la forma de ser, porque soy buena gente, porque no le hago mal a nadie, porque no he matado a nadie, porque no robo, porque doy dinero a los pobres y soy misericordioso y lo que tú quieras. Y entonces yo, Señor, yo merezco la salvación porque yo hago esto, yo hago lo otro. Y el Señor contesta desde el Antiguo Testamento. Dice, vuestras justicias delante de mí son como trapos de inmundicia. ¡Wow! ¡Qué duro! Son como trapos de inmundicia, o sea, no llegan. No es que no me agrade cuando hacen cosas buenas, pero no son suficientes para ganar la salvación, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie es puro, justo, santo, santo, santo delante de Dios. Y la justicia de Dios es el acto soberano de Dios de que nos declara justos sin ser justos. Nos declara justos delante de Él por su gracia y por su amor y por su misericordia. Y vamos a ver precisamente en esta segunda parte del bosquejo cómo el apóstol Pablo trata eso. Lo primero que vamos a ver es que esa justicia de Dios para nosotros no es por la obediencia a la ley o a los mandamientos, no es por eso. Y vamos que la Biblia nos hable. Todas las citas que estamos viendo aquí las estamos leyendo en una traducción con un lenguaje más actual, que se llama Nueva Traducción Viviente. Y en Romanos 3:21 dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Cuando habla aquí la ley, se refiere a la ley que Dios dio por medio de Moisés, los mandamientos: no matarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás ni los honrarás, etcétera. Los mandamientos que están cada vez que oigamos la ley, a esa ley se refiere, no se refiere a otras leyes que andan por ahí. Entonces, por lo pronto vemos que esa salvación de Dios no es por la obediencia a la ley ni los mandamientos, no es por eso. Dice, nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. En segundo lugar, el apóstol Pablo también, ungido por el Espíritu Santo, nos dice que es por nuestra fe. Y sigue diciendo ahí en Romanos 3, del 22 al 23, dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Dios nos hace justos ante sus ojos, fíjese, siendo pecadores, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y esto es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, dice el 23. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Entonces, no es por obedecer los mandamientos,
como dice en otras partes, no es por obras, y lo dice aquí, es por nuestra fe en Jesucristo. También nos enseña que es por la gracia divina, es por la gracia divina, sabiendo la definición de la palabra gracia, que quiere decir el favor inmerecido de Dios para con nosotros o para el que recibe esa gracia. Y dice allí en Romanos 3:24, dice, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Entonces, totalmente procede de la gracia de un Dios amoroso para muchos. Otro punto que nos explica ahí en el capítulo 3 de Romanos, que estamos viendo en este bosquejo, dice que esa gracia divina es por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por la muerte del Señor Jesucristo. Y aquí vale la pena aclarar una cosa. En términos humanos, hacer justicia es hacer lo que dice la ley. Y si la ley dice que si yo hago esto, recibo este castigo, hacer justicia es que me apliquen ese castigo. Pero está en contraparte la gracia de Dios, que aun siendo culpables no me den ese castigo. Pero Dios no podía ser justo si no nos aplicara la ley. Entonces, ¿cómo es que nos puede perdonar violando la ley que Él mismo dio? Pues la Biblia dice que Él es el justo y el que justifica. Es justo porque aplica la ley, pero justifica porque la ley la aplicó sobre su Hijo amado Jesucristo, quien murió y derramó su sangre, que era necesario para que nosotros fuésemos perdonados, los que creen en Él. ¿Sí me explico? Tenía que cumplirse la ley, porque Él no puede ser injusto, y para ser justo tenía que cumplir, alguien tenía que pagar lo que estaba escrito en la ley. Por lo tanto, dice que es por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer ahí Romanos 3, del 24 y el 25. Aunque ya habíamos visto el 24, pero para contestar esto lo vamos a leer junto con el 25. Y dice, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justos a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Entonces, es por nuestra fe, procede totalmente de la gracia de Dios, es por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que pagó por nosotros en vez de nosotros. Y el otro punto que nos habla aquí el apóstol Pablo, que está en Romanos 3, del 26 al 31, es que es gratuita y que es tanto para los judíos como para los no judíos. La Biblia a los no judíos nos llama gentiles. Entonces dice, es para judíos y gentiles. Quiere decir, el pueblo que Dios escogió para revelarse, su verdad se revela con los judíos, y todo el resto del mundo son no judíos. Pues bueno, es gratuito para judíos y para no judíos. Y vamos a leer esta cita, versículo 26, 3:26. Dice, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Aquí está hablando del versículo anterior que dice que actuó con justicia cuando en el pasado, o sea, antes de Cristo,
Dice, se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, en aquellos tiempos. Dice, porque miraba hacia el futuro. Y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente, o sea, el tiempo de Jesucristo. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo y es imparcial. Y declara a los pecadores justos ante sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Fíjense la importancia, por eso dice que es por la fe en Jesús, que ese Jesús que colgaron de una cruz era precisamente el Hijo de Dios, que viene desde la eternidad, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado. Dice el 27, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? ¿Puedes gloriar, jactar? ¿Puedes jactarte? Dice, no, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia mía a la ley, está basada en la fe. O sea, no es por nada que tú hayas hecho ni que yo haya hecho, no te puedes jactar, porque no depende de lo que tú hayas hecho, depende de la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer a la ley, dice el 28. Somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley, no por obras, no por comportamiento. 29. Después de todo, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No es Dios también Dios de los gentiles? Claro que sí, dice el apóstol. 30. Hay un solo Dios y Él declara justos a los judíos y a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Lo vuelve a repetir, únicamente por medio de la fe. Pero ¿cuál fe? No es la fe en la fe, no es la fe en que nos va a ir bien, no es la fe en diferentes personajes, es la fe en Jesucristo. 31. Entonces, si hacemos en la fe énfasis, pregunta, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? O sea, de los mandamientos. Y contesta él mismo, por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. ¿Se fijan? Que el hecho de creer, en Dios, esa vida nueva que tenemos por la fe en Jesucristo, sin estar dependiendo del cumplimiento de la ley, pero nos capacita para comportarnos de acuerdo con la ley. Entonces la ley no es mala, los mandamientos no son malos. Lo único es que no es por los mandamientos que obtenemos la salvación, sino por la fe en su Hijo amado, Jesucristo. Otra cosa que nos enseña aquí en este bosquejo el apóstol Pablo en el capítulo 4, nos da los ejemplos de Abraham y de David. Recordemos estos dos personajes. Abraham, pues es el inicio del pueblo hebreo. El mundo estaba perdido en sus maldades. Dios, en su amor y misericordia, escoge un hombre que vivirán cerca de por allá lo que ahora es Irak, cerca de Babilonia, y lo escoge y lo llama. Y dice que de ese hombre le da ciertas instrucciones y ese hombre tiene fe para cumplirlas. Pero de ese hombre dice, voy a formar una nación grande. Y no nomás eso, sino que va a ser padre de muchas naciones. Y sabemos, por lo que dice la Biblia, que ese hombre Abraham, viene Isaac, su hijo, y viene Jacob, tercera generación, y de Jacob vienen 12 hijos, que son las tribus de Jacob, que después le cambió nombre a Israel. Y entonces esas 12 tribus, hijos de Jacob,
que cambió nombre a Israel, pues es el pueblo de Israel. Entonces vamos a ver aquí rápidamente, vamos a leer esos ejemplos de Abraham y de David, pero en el sentido de la fe de ellos, no de las obras de ellos, sino de la fe de ellos. Y voy a leerles ahí en Romanos capítulo 4 del 1 en adelante, y dice el 1: humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. Claro, Pablo es judío y está hablando como judío, dice fundador de nuestra nación judía. Y luego pregunta, ¿qué descubrió él acerca de llegar a ser justos ante Dios? ¿Qué descubrió Abraham? Y luego contesta, que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras dicen, Abraham le creyó a Dios, y Dios consideró a Abraham justo debido a esa fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Sí, está claro eso, ¿eh? Yo trabajo, me gano un salario y el salario me lo gané, no me lo dieron, no es una gracia, es un pago por lo que hice. Dice, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Y lo habla de David. Dice, David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. La felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. No que David sea un santo, sabemos todos los pecados de David, desde el asesinato, el adulterio y muchos otros. Dice, qué felices son los que son declarados justos sin haber hecho esfuerzos para lograrlos. Dice, el 7, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Así nos llama Pablo a los no judíos, porque pues obviamente el judío se circuncida como un rito religioso y los gentiles no. Entonces los no judíos, si nos habla gentiles incircuncisos, ¿es solamente Dios para los judíos o también para todos nosotros? Dice, como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes que fuera circuncidado. ¿Por qué revuelve aquí esto? Porque la circuncisión era un acto, fue después de que Dios bendijo, escogió a Abraham, le obedeció y lo justificó y todo eso. Y luego le dijo que se tenía que circuncidar, pero fue hasta después de que ya le había dado su favor. Dice el 11, la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo, aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe y que no han sido circuncidados. De los que tienen fe y los que no han sido circuncidados, Abraham viene siendo padre espiritual. A ellos se les considera justos por su fe. 12. Y Abraham también es el padre de los que han sido circuncidados, o sea, de los judíos, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. O sea que
Los no judíos, aún sin estar circuncidados por la fe. Y los que están circuncidados judíos, también solamente los que tienen la fe. El hecho de ser circuncidado, ser pasado por un rito religioso, no te da nada. 13. Obviamente la promesa que Dios hizo de dar a toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Obviamente, porque cuando Abraham vivió no había la ley. Porque después viene Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, van a dar a Egipto, quedan ahí 430 años de esclavos, y en la liberación del pueblo de Egipto aparece el personaje Moisés, al cual Dios le da las tablas de la ley. O sea, la ley vino 430 años después de Abraham. Dice, si la promesa de Dios, porque Dios le prometió a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dice, si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla, porque nadie jamás pudo cumplir al 100% la ley. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley que haya que violar. Así que la promesa, versículo 16, así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. 17. A esto se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Fíjense, ya no nomás del pueblo hebreo, de muchas naciones. Esto sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Esto sucedió por la fe de Abraham en ese Dios que da vida a los muertos y crea cosas donde no hay nada. 18. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en el que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esta será la cantidad de descendientes que tendrás. O sea, Dios le prometió a Abraham que en él iba a tener su descendencia enorme, toda una nación tan grande que no se podía contar como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y Abraham ya andaba en los 100 años. Y dice que aún que el 18, aún cuando no había motivos para tener esperanza, pues sí, imagínate 100 años de edad y su esposa estéril. Dice, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esta será la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Si Abraham tenía 100, pues Sara andaría en los 90. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. 21. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. 23. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito. 24.
también para nuestro beneficio. Grabémonos eso. También para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Siguiendo el bosquejo de Romanos, en el capítulo 5, nos dice que todo este asunto de hacernos justos delante de Él y de salvarnos, de regalarnos esa salvación, pues viene acompañada de muchas bendiciones. Muchas bendiciones. El pueblo sabía que la paga del pecado es muerte y siempre tenían ese miedo, ese temor, esa cosa con esa falta de paz delante de Dios por causa del pecado, porque ellos mismos sentían, como todos nosotros, que el pecado nos aparta de Dios. Y vamos a leer ahí Romanos 5 del 1 en adelante para ver cuáles son esas grandes y muchas bendiciones que vienen acompañadas de ese acto de justicia soberana que Dios ejecuta sobre nosotros. Y dice el versículo 1 de Romanos 5, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos ante los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Ya que fuimos declarados justos, tenemos paz para con Dios. Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. No nada más así. No nada más, Dios, qué bueno eres Dios, nos perdonaste. No, tenía que haber alguien que pagara el precio. Y esa paz, dice, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. 2. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Ahora ya tenemos esa confianza, esa alegría, ese privilegio. ¿De qué? De participar de la gloria de Dios. Aquí no está hablando del futuro, de la vida eterna, de la muerte y resurrección nuestra, de cada uno de los creyentes, y la reunión con Dios para vida eterna y participar de la gloria de Dios. También, versículo 3, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudarán a desarrollar resistencia. Mientras estemos en este cuerpo, en este mundo, esas pruebas, esas dificultades nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de la salvación. Fortalece nuestra esperanza segura. Ya tenemos la salvación porque depende de Él y no de nosotros. Y esa esperanza no acabará en desilusión, dice el versículo 5. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ese acto de morir por alguien para que otro se salve, pues es difícil de entender, porque dice el versículo 7 de Romanos 5, dice, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena, pero Dios mostró su gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. 9. Entonces,
como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, fíjese, justo, solamente por la sangre de Cristo, no porque te arrepientas, no porque Dios te quiera perdonar nomás así porque sí, no porque llores por tu pecado, no, dice entonces el 9, Dios como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. O sea, al momento del juicio final de la condenación, todo el que no se presente con la fe en Cristo y la sangre de Cristo, dice, está enfrentando la condenación de Dios. 10. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. O sea, con mayor razón. Él, dice la Escritura, que murió, pero no se quedó en la tumba. Murió, pero no se quedó en la cruz. Fue sepultado, pero no se quedó en la sepultura. Dios lo resucitó y además fue elevado a los cielos y está vivo y está sentado a la diestra de Dios. Por eso dice, con mayor razón ahora que está ahí, que intercede por nosotros, seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos, dice el 11, por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¡Wow! Todo este asunto de la salvación, estamos hablando de Romanos 5. Otra cosa que en el bosquejo de Romanos 5 nos habla es que esta salvación Dios la ofrece a todo el mundo. No todo el mundo la recibe, pero la ofrece a todo el mundo. Y les voy a leer esta cita de Romanos 5 del 12 en adelante. Y nos habla desde Adán. Dice 12, cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Dice, es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley. O sea, pues la ley vino muchos siglos después de Adán. Y todo ese tiempo la gente pecaba. Dice, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque no existía ninguna ley para violar. O sea, ¿cuándo sabe una persona que está cometiendo algo incorrecto? Cuando hay una ley que dice que hacer eso es incorrecto. Pero si no hay ninguna ley, es difícil que alguien te señale que violaste algo que no existe. Dice, sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta Moisés, o sea, cuando vino la ley, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. O sea, como cuando decimos que el hombre fue creado con vida eterna, pero Adán al desobedecer trajo la muerte. Entonces, desde Adán hasta la fecha, todos murieron aún antes de la ley dada a Moisés. Dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. O sea, primero está Adán, viene la desobediencia, el pecado introduce la muerte, luego viene Cristo, el segundo Adán, y viene el favor. Dice, pero hay una diferencia, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo la muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de este primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. 17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos,
pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben, vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación a todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. O sea, ahora sí, aquí está la ley, ahora sí, date cuenta de que estás violando este y este y este, la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. 21. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. O sea, nunca podemos hacer un lado de la fórmula la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos da vida eterna? Sí nos da vida eterna, pero es por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pues qué grande bendición poder entender estos conceptos y no andarnos jactando, parándonos el cuello de que somos buena gente y que si ahorita nos llamara el Señor, si ahorita muriéramos, iríamos a la salvación, a la gloria, a la presencia del Señor por nuestras justicias. Olvidémonos de eso, no es por nuestras justicias, por eso siempre habla de los humildes. Tenemos que ser humildes, reconocer, Señor, te he fallado, no merezco la salvación, pero sí creo en tu bondad, en tu amor, tu gracia, en tu misericordia y en que enviaste a tu Hijo amado Jesucristo a subir a esa cruz, derramar su sangre hasta la muerte y de esa manera pagar mi pecado, pagar tu pecado, de manera que tengamos consciente eso. Solamente en Jesucristo hay salvación, en ninguno otro hay ni la más mínima posibilidad de el perdón de Dios. Dios les bendiga, nos vemos la próxima.